La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 7 de noviembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2014 y más concretamente la noche del 14 al 15 de abril, cuando algunas alumnas de origen mayoritariamente cristiano fueron secuestradas por el grupo islamista Boko Haram en la ciudad de Chibok, en Nigeria. Nada más producirse el secuestro, 57 de las chicas lograron escapar saltando de los camiones en que eran transportadas, pero el resto permaneció en cautividad. Las muchachas fueron obligadas a convertirse al Islam y casadas por cantidades cercanas a los $6 con miembros de Boko Haram. El secuestro de las niñas provocó una reacción internacional inmediata, conocida como el movimiento de Traed a nuestras chicas de regreso, que se tradujo en manifestaciones contra el grupo Boko Haram, pero también contra el gobierno de Nigeria. Aunque la figura más emblemática en este movimiento fue la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, otras personalidades que se sumaron al mismo fueron Hillary Clinton, Chris Brown o Forest Whitaker. De manera bien significativa, el gobierno nigeriano estaba dispuesto a negociar la liberación de las niñas secuestradas a cambio de poner en libertad a miembros de Boko Haram encarcelados, pero los gobiernos de Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña y Francia presionaron a las autoridades nigerianas para que no lo hicieran. De esa manera, la campaña se saldó con un fracaso hasta el punto de que todavía en el año pasado, el 2024, docenas de las niñas secuestradas en 2014 estaban en cautividad. Los secuestros no se han reducido a lo largo de esta década larga y junto a ellos ha sido indiscutible la terrible persecución de los cristianos en Nigeria. No parece que le haya importado mucho a nadie. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación en Nigeria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Nigeria es el país más importante de África por sus reservas de petróleo y de gas. Segundo, con sus 230 millones de habitantes, Nigeria es el sexto país más poblado del mundo y el más poblado del continente africano. Tercero, Nigeria es considerado un mercado emergente por el Banco Mundial y forma parte de las denominadas 11 siguientes economías, una calificación de Goldman Sachs de las potenciales nuevas potencias económicas. Cuarto, Nigeria ha sido sede de distintas culturas, reinos e imperios desde el segundo milenio antes de Cristo, lo que la convierte en una de las naciones más antiguas del mundo junto a China, y desde luego mucho más antigua que Israel o las naciones europeas y americanas. Quinto, la Nigeria actual es fruto de la invasión británica del siglo XIX y de la fusión del Protectorado del Norte de Nigeria con el Protectorado del Sur de Nigeria. Durante el periodo de dominio británico, distintos monarcas fueron utilizados como gobernantes títeres del poder colonial. Sexto, Nigeria accedió a la independencia el 1 de octubre de 1960, pero de manera inmediata se vio arrojada una guerra civil que duró de 1967 a 1970 y que pretendía dividir el país para que se pudieran explotar con más facilidad sus riquezas naturales. Israel y Francia apoyaron la secesión de Biafra, que concluyó en fracaso. Séptimo, durante los años 70, Nigeria experimentó un boom petrolífero y el ingreso en la OPEP.
Durante las siguientes 3 décadas sufrió varios golpes de Estado alentados desde el exterior con la intención de poder explotar todavía más sus riquezas nacionales. Hasta 1999, Nigeria no alcanzó una cierta estabilidad política. Octavo. En 2023, Bola Tinubu se convirtió en presidente de Nigeria e inmediatamente anunció su voluntad de privatizar un petróleo que, según la Constitución, es nacional. Noveno. El retraso en adoptar las medidas privatizadoras del petróleo fue en paralelo a la planificación de un golpe de Estado contra Tinubu que fracasó en el mes de septiembre de este año. Décimo. A finales de octubre, Nigeria se unió a los BRICS como nación socio. Unos días después, ya en el mes de noviembre, el presidente Donald Trump cursó órdenes al ejército de Estados Unidos para prepararse para una intervención militar en Nigeria. Undécimo. El argumento proporcionado por Trump para intervenir militarmente en Nigeria fue la persecución que sufren los cristianos del país, así como la supuesta incapacidad de la nación para resolver sus conflictos internos. Y duodécimo. Hace unas horas, Gunta Felinga, un encarnizado defensor de la ampliación de la OTAN no solo a Ucrania, sino a naciones neutrales como Austria, Kosovo o Bosnia, afirmaba lo siguiente: pronto Nigeria será historia igual que Yugoslavia. Tenemos que aprender a aceptar los hechos. La ex Yugoslavia se fue y nadie echa de menos a ese Estado fallido. Ahora es el tiempo para ex Nigeria y nadie echará de menos a ese Estado fallido. El reciente anuncio del presidente Trump, señalando que planea intervenir militarmente en Nigeria, ha colocado en portada 2 temas de enorme relevancia. El primero es la persecución desatendida de millones de cristianos en el mundo y el segundo es el de la supuesta legitimidad de las denominadas intervenciones humanitarias. Lamentablemente, la persecución de los cristianos en el mundo no causa la preocupación de ningún Estado, incluido el mismo Estado Vaticano. A diferencia de judíos e incluso musulmanes que obtienen una cobertura inmediata por cualquier acto real o supuesto de carácter antisemita o islamófobo, los cristianos están desamparados ante la opinión pública internacional, las cancillerías de las distintas naciones, los organismos internacionales y los medios de comunicación. Pretender negarlo es cerrar los ojos ante una realidad pavorosa. Nigeria constituye un caso grave, pero lamentablemente no se trata de un caso aislado. La prueba está en que, por citar solo algunos ejemplos escandalosos, Estados Unidos, Israel, la OTAN y la Unión Europea están ahora mismo apoyando a un dictador en Siria que persigue cruelmente a los cristianos y no solo no están moviendo un dedo para impedirlo, sino que además lo respaldan internacionalmente. La prueba está en que Arabia Saudí o las monarquías islámicas del Golfo penan ser cristianos con prisión y Estados Unidos, Israel, la OTAN y la Unión Europea las consideran aliadas de primerísimo nivel. La prueba está en que Israel está bombardeando poblaciones y civiles cristianos en Gaza y Líbano y nadie alza la voz contra crímenes semejantes. La persecución de los cristianos existe, pero salvo voces aisladas, a nadie le importa y nadie se enfrenta con ella, aunque luego blasone de cristiano o de amigo de los cristianos en campaña electoral. Es precisamente aquí donde entra la hipócrita y criminal doctrina de la intervención humanitaria que el británico Tony Blair, futuro virrey de Gaza, articuló para justificar la invasión y desmembramiento de Yugoslavia. Para poder invadir, bombardear, arrasar y sobre todo saquear una nación, es preciso encontrar una excusa que tenga carácter humanitario. Nigeria es una de esas naciones cuyas riquezas son ambicionadas desde hace décadas por las grandes compañías multinacionales. Apenas nacida como Estado moderno, sobrevivió a duras penas a un intento de descuartizamiento apoyado por Israel y Francia para ser saqueada con más facilidad. Convertida luego en potencia petrolera, Nigeria ha sufrido continuos golpes de Estado impulsados desde el exterior para poder hacerse más fácilmente con su gas y su petróleo. En 2023, el presidente Tinubu anunció, como Milei en Argentina,
como tantos otros, que el petróleo pasaría a manos privadas. Pero desde entonces acá han transcurrido casi 2 años y no solo el saqueo de las riquezas naturales de Nigeria no se ha visto facilitado, sino que además Nigeria ha dado el paso de asociarse a los BRICS, el bloque económico fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ahora se extiende a un número creciente de naciones determinadas a tener una economía independiente. Semejante paso resultaba intolerable para los que no dejan de provocar guerras en el globo a fin de conseguir el dominio de las materias primas. Ante la posibilidad de no poder saquear Nigeria a su gusto, han recordado que grupos islamistas persiguen a los cristianos del país para justificar lo que simplemente sería una intervención de expolio como las sufridas por naciones como Irak o Libia. Y los planes deben de estar muy avanzados, porque un defensor de esa política imperial de saqueo, como es el austriaco Günther Fehlinger, ya anuncia que Nigeria va a desaparecer descuartizada, como sucedió con la antigua Yugoslavia, víctima de otra invasión criminal de la OTAN que se presentó como intervención humanitaria. Esperemos que esta vez no se produzca una más de esas intervenciones denominadas humanitarias y que, caso de desencadenarse semejante catástrofe, los cristianos no padezcan un destino como el que ya experimentan en Siria, Líbano, Gaza o las monarquías del Golfo, sin que nadie, absolutamente nadie, mueva un dedo para impedirlo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.